Ahora sí, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien, como ustedes, bueno, como es de costumbre ya, los días lunes y miércoles nos juntamos a nuestra clase de base de datos. Buenas tardes, don Johan, buenas tardes, don Jorge, ¿cómo están? Bueno, les voy a compartir la pantalla, les voy a compartir acá. Ya, esto más acá, estamos más atrás. Hemos quedado, después del anexo 2, hemos quedado acá. Perfecto. Y de ahí retomamos. Bueno. Buenas tardes, don José. Buenas tardes, señor Echeverría. Mucho gusto. Bueno, para contextualizar, nosotros en la clase del lunes estábamos hablando, el tema era modelamiento de base de datos. Dijimos que todo modelo, digamos, representa una realidad, representa un conjunto de entidades digamos, elementos del mundo real que se relacionan de alguna manera, ¿ya? Eso es un modelo, ¿ya? Un modelo tiene altas características, una de ellas es que un modelo representa algo, habíamos dicho, puede sonar un poco obvio, pero en realidad no es tan así. Un modelo representa una realidad. En segundo lugar, el modelo tiene que ser abstracto, ¿ya? Tiene que, digamos, no tiene que considerar todos los detalles de implementación, porque en realidad, si yo me pongo a representar, digamos, miles de cosas en un modelo, en realidad estaría perdiendo el foco, ya que es que, digamos, la persona que ve ese modelo pueda entender o yo pueda transmitir aquel mensaje que yo quiero entregar a través de ese modelo, ¿ya? Eso es como otra de las características. Bueno, y hablamos de esto a nivel de base de datos, ¿cierto? Porque nosotros, bueno, dentro de nuestras bases de datos relacionales, nosotros habíamos dicho que una base es un conjunto de entidades que se relaciona, digamos, y que tiene una consistencia, y por tanto nuestra base de datos, nosotros, o cualquier base de datos que sea de tipo relacional, la podemos representar como un conjunto de entidades, digamos, y asociaciones entre esas entidades, ¿ya? Bueno, bueno, hemos quedado en la semántica de los datos. Hemos quedado aquí entre medio, respecto al significado. Cuando hablamos de semántica, hablamos respecto de significado. ¿Ya? Y aquí hablaban de varios temas específicos respecto de la semántica de los datos. Otra cosa, antes que se me olvide la idea, otra cosa importante de los modelos también tiene que ver con la forma en que uno representa a un modelo. Como ustedes pueden ver en esta figura de acá, habíamos dicho en la clase pasada, nosotros tenemos varias maneras de poder representar un modelo, ya no hay un estándar único, ¿ya? Así que, por si acaso, ¿ya? Bueno, respecto de la semántica de los datos, tenemos varias características. La única que alcanzamos a ver en la clase anterior fue el concepto de la cardinalidad, ¿ya? Ese fue. Cuando hablamos de cardinalidad, hablamos respecto de la cantidad de elementos de una entidad que se relaciona con otra entidad distinta. Ya hablamos de cantidades, eso nos referimos a la cardinalidad, o también llamada, como dice ahí, conectividad o multiplicidad. Ya, eso es la cardinalidad. Y en cuanto a los tipos de cardinalidad posibles, habíamos dicho que tenemos cardinalidad uno a uno, digamos, uno a muchos o muchos a muchos, ya que son las formas en las cuales yo puedo asociar un registro con otro, ¿ya? Por ahí habíamos visto distintos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, un mago se puede asociar solamente con una sola varita y una varita pertenece a un mago solamente, por tanto, esa relación entre varita y mago es una a una, ¿ya? Y bueno, insisto en lo que había mencionado en la clase pasada, que habíamos dicho respecto a esta varita. Cuando hablamos de varita, no hablamos de los tipos de varitas, hablamos de cada una de las varitas que existen. Y esto está guardado acá, ¿ya? Y por eso decimos que una varita se asocia con un mago específico. Yo pago con una varita. Si esta tabla me almacenara los tipos de varitas que existen en el mundo, ahí la cosa es distinta. Ya ahí no sería una relación de uno a uno, sino que sería una relación de uno a muchos. ¿Ya? Entonces también depende, esto de acá depende del sentido que tenga esta entidad de acá, ¿ya? O aquello que me esté guardando, ¿ya? Eso. Bueno, habíamos también dicho o hablado de la asociación 1 a M, que es cuando relaciono un elemento con muchos elementos. En este caso, bueno, aquí persona hechizo, ¿cierto? Una persona, en este caso, lanza muchos hechizos, ¿ya?
pero aquí en realidad habíamos dicho que esta asociación es más como más de tipo muchos a muchos, ¿ya? Pero bueno. Ya. Esta de acá, sí. Esta de acá es una asociación de muchos a muchos, porque acá habíamos dicho que un mago puede lanzar muchos hechizos y un hechizo puede ser lanzado por muchos magos. Por tanto, esta relación de acá se denomina muchos a muchos, ¿ya? Y también habíamos dicho que en este tipo de relaciones, en este tipo de asociaciones que son de tipo muchos a muchos, para poder almacenar esto en un modelo relacional, porque ojo, acá estamos hablando desde lo conceptual, ¿ya? Nosotros no podemos modelar esto en una base relacional. Tendríamos que crear una tabla intermedia entre el mago y el hechizo para poder registrar qué mago lanza cuál hechizo, ¿ya? Bueno, y al mismo tiempo, como habíamos dicho también, este cero de acá, en esta notación que estamos usando, me indica una opcionalidad. Significa que puede haber hechizos que no son lanzados por ningún mago, ¿ya? Bueno, aquí también, esto de acá es una forma de expresarlo, ¿ya? Con esos símbolos de acá, o bien también se puede expresar de esta manera. Ambas notaciones son válidas, ¿ya? Y ambas apuntan exactamente a lo mismo, ¿ya? Bueno, aquí son otro tipo de ejemplos, ¿ya? Pero apuntan exactamente a lo mismo, ¿ya? Eso. No sé si hasta acá queda alguna duda de esta pregunta, ya la hayamos hecho. ¿Queda alguna pregunta respecto de esta parte de la cardinalidad? ¿No? ¿No? Creo que no. Ya, perfecto. Bueno, si ahí por último, si quedan alguna otra duda, usted me interrumpe, ¿ya? Bueno, respecto del grado, a lo que nos referimos el término el grado, hablamos de los tipos o entidades que participan en una asociación. Ya es el tipo o cantidad de elementos que yo considero en una asociación. Cuando hablo, puede ser de varios tipos, puede ser tipo unaria, binaria, ternaria o n-aria, ¿ya? Cuando hablamos de una relación unaria, hablamos de una asociación que aplica solamente para una tabla, y en ese sentido, ahí habíamos visto también las relaciones recursivas. Ya habíamos alcanzado a ver esto, parece. Sí, lo habíamos alcanzado a ver. ¿Ya? Lo mismo también con la, digamos, con la relación entre mago y profesor D. ¿Ya? Esto es una relación, digamos, recursiva. ¿Ya? Bueno, y acá tenemos otro tipo, bueno, acá tenemos también una relación unaria, pero fíjese que acá cambió un poquito porque acá yo tengo una entidad que se llama producto, ¿ya? Y un producto tiene muchos componentes. Esto significa que un producto va a estar formado por muchos productos y al mismo tiempo puede ser componente de otros productos más, ¿ya? Entonces, bueno, eso también significa que tienen que haber productos, entre comillas, como productos base, ¿cierto? Productos que no deriven de otros, ¿ya? Porque si no, no podría hacer eso, ¿ya? No podría, digamos, darle lógica a ese modelo, ¿ya? Eso. Bueno, y respecto a lo que dice acá abajo, cuando hacemos asociaciones entre entidades, siempre o se recomienda colocar una etiqueta a la asociación para que esa etiqueta me indique qué tipo de asociación tengo acá. En este caso, lo que me están indicando que un producto, cuando se relaciona con sí mismo, es porque está haciendo alusión a los componentes de ese producto. Ujú. Ya, eso en cuanto a la relación unaria. Entonces, en resumen, una relación unaria es una relación donde actúa solamente una entidad que se relaciona con otra. Para aclarar los roles, sería como un comentario. Por ejemplo, si se refiere a esto, Tamara, si se refiere a esto es como, claro, esto es como, o sea, o la naturaleza de la relación. A eso se refiere, mi estimada Tamara. Por ejemplo, acá, cuando estoy relacionando producto consigo mismo, es porque estoy relacionando o haciendo una relación de componentes, ¿ya? Vale decir, acá, en este tipo de relación, el registro pierde su lógica de producto y pasa a ser un componente, pero al mismo tiempo, pero sin perder, obviamente, sin dejar de ser, obviamente, en lo concreto, digamos, un producto mismo, ¿ya? Pero lo que busca digamos, esta etiqueta de acá, es poder darle un sentido a la relación, darle como un, claro, como un significado.
Eso. Ya. Eso no sé si respondí su pregunta, estimada Tamara. Sí, perfecto. De nada, mi estimada Tamara. Ya, bueno, respecto de las relaciones binarias, ahora estamos hablando de una relación entre entidades donde actúan dos entidades al mismo tiempo para formar una relación. Por ejemplo, el caso del mago con la varita, tenemos una relación binaria porque ahí estamos asociando dos entidades. Aquí no tiene que ver el tema de la cardinalidad, ya aquí dijimos que esta relación es de uno a uno, ¿ya? Sí, es cierto. Pero además es una relación binaria, porque relaciona dos elementos, ¿ya? Lo mismo también, por ejemplo, con el caso del alumno con las asignaturas. Ya un alumno puede tomar muchas asignaturas y una asignatura es cursada por muchos alumnos. ¿Ya? Por tanto, acá, como ustedes pueden ver, esto también es una relación M de muchos a muchos, pero también, por otro lado, es una relación binaria. Entonces, aquí la moraleja que nos tiene que quedar es que una relación un tipo de cardinalidad independiente, o sea, perdón, vuelvo atrás. El grado de, digamos, entre dos entidades o en un modelo no depende de la cardinalidad, ya no hay una relación ahí directa, ¿ya? Son cosas, digamos, están relacionadas en cierta manera, pero no son lo mismo, ¿ya? Entonces, en este caso, al igual que en el caso anterior, como les decía, acá cuando queramos modelar esto en una base relacional, vamos a tener una tabla que me relacione el alumno con la asignatura, que es, de hecho, le voy a mostrar acá, sería algo, bueno, eso es otro en todo caso. Ah, pero bueno, más adelante hay un ejemplito. Bueno, este sería otro ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos el ejemplo de una entidad que almacena, digamos, los presidentes, ¿cierto? O el presidente de un país, y otra entidad que almacena los ciudadanos. Entonces, un presidente se relaciona, digamos, con muchos ciudadanos o gobierna muchos ciudadanos, pero un ciudadano es gobernado solamente por un presidente, el 6%. Así no le alusión a eso, don Christopher. ¿Eh? Me guardo, me guardo. Esa diapositiva estaba así. Todo lo que le pongo así, don Christopher. Sí, estaba así, estaba así. No se preocupe. Ya. Bueno. Ya, eso en cuanto a la relación binaria, ya cuando relacionamos más de una tabla, ¿ya? Eh, bueno, una relación ternaria, cuando hablamos de una relación ternaria, hablamos de una relación entre más de dos entidades, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos una entidad que es materia prima, otra entidad que es proveedor y otra entidad que es bodega. Entonces, lo que yo quiero, digamos, almacenar acá, bueno, aquí tengo dos tipos de asociaciones. Tengo una asociación que se llama inventario, que como ustedes pueden ver es del tipo muchos a muchos. Significa que una materia prima va a estar almacenada, digamos, puede estar en muchas bodegas y una bodega puede tener muchas materias primas, ¿ya? Entonces acá se genera, como ustedes pueden ver, una relación de muchos a muchos. Pero en el caso de la orden de compra, fíjese que acá en la orden de compra yo voy a almacenar qué insumos le compro para qué bodega, en qué proveedor. Por tanto, como ustedes pueden ver, ahí tengo tres entidades que funcionan juntas. Materia prima, bodega y proveedor, ¿ya? Porque es lo que yo quiero guardar. Y en ese caso tengo una relación, como les decía, que es de tipo ternario, ¿ya? Bueno, si lo queremos ver, digamos, en un modelo un poco más entendible, digamos, por llamarlo de alguna manera, tenemos por un lado la materia prima. Bueno, fíjese acá, vamos a volver un poquito para atrás, vamos a volver atrás. Fíjese que el caso del inventario, materia prima con bodega, la relación entre ellas se llama inventario. Como es una relación de muchos a muchos, me genera una relación, digamos, tipo, le llaman relación NUV, NV larga, NAV, o se pronuncia, bueno, ahí usted verá, ¿ya? Pero es como esta tabla intermedia, ¿ya?
Entonces, en todo tipo de relación, muchos a muchos, cuando la digrego en un modelo relacional, me genera una tabla aparte. En este caso, la tabla se llama inventario. Entonces, como usted puede ver, la materia prima, por una parte, tiene este campo único, que es el campo materia prima, y tiene una descripción. La bodega tiene un código de bodega, que también es PK, evidentemente, y tiene una dirección. Y en esta entidad de acá, yo voy a almacenar qué elemento tengo en qué bodega y en qué cantidad. Esto es cuántos elementos tengo, porque ahí, como nosotros sabemos que una materia prima puede estar en muchas bodegas, entonces tengo que saber cuántos tengo de qué materia prima en qué bodega. Y eso lo guardo en esa entidad. ¿Ya? Además, sabemos que existe una relación entre materia prima, bodega y proveedor. ¿Ya? Y esa sería la entidad orden de compra. La entidad orden de compra lo que me va a permitir almacenar es cuántos elementos, como les decía, cuántos elementos voy a comprar, de qué, para qué bodega y a qué proveedor se lo voy a comprar. Y eso lo almaceno acá. Y por eso, en este caso, la PK, o la primary key de esta tabla, o perdón, bueno, sí, en realidad esto sería como ya un modelo más relacional que un modelo conceptual ya. ¿Ya? Aquí tendríamos, por ejemplo, acá estamos almacenando una materia prima, o un código de materia prima, estamos relacionando la bodega a la cual le vamos hacia la cual vamos a comprar ese insumo, y el proveedor al que le vamos a comprar el determinado insumo. ¿Y en qué cantidad vamos a comprar? ¿Ya? Eso. Bueno, en realidad, esta relación de inventario, esta relación de acá de inventario, yo no sé si aplique en realidad, de hecho se podría considerar hasta redundante, porque en realidad no para poder comprar no necesito técnicamente saber, digamos, saber a qué, digamos, saber cuántos elementos tengo asociando una relación, digamos, haciendo una asociación foránea. Es como extraño. Además, estos atributos de acá, si bien son PK, bueno, como son PK, se van a asociar, bueno, son PK primero porque son únicos, su combinación es única, pero además son llaves foráneas, fíjense, por tanto, se asocian. En materia prima se asocia a esa tabla de acá. Esa bodega se asocia a esa tabla de acá. ¿Ya? Y ese proveedor se asocia a esta tabla de acá. Y al mismo tiempo, la combinación de materia prima con bodega se asocia con esta tabla. Entonces, como un modelo súper, digamos, un poco pues, de partida enredado. Y en segundo lugar, está medio redundante porque yo para comprar, en síntesis, no necesito hacer un bloqueo con la cantidad de elementos. Además, para saber cuántos insumos tiene una determinada bodega almacenado en este momento, es cosa que yo revise la tabla de inventario y no que haga un bloqueo de este tipo. Entonces, en resumen, pudiésemos decir que esta relación de acá está, digamos, está casi de más, ¿ya? Pero para algún efecto puede servir, ¿ya? Por ejemplo, para poder calcular rápidamente o saber digamos, más rápido cuántos elementos hay de cada, digamos, en qué bodega tengo tantos insumos, por ejemplo, ¿ya? O qué insumo específico, ¿ya? Eso, ya. Eso, no sé si queda si se entiende bien este modelo de acá, queda alguna consulta, si me pueden ahí dar su feedback, por favor. Les recuerdo, mi estimado, a todo esto, sin ánimo de asustarlos, porque no es mi intención, no tengo vocación de Marty, no, digamos de verdugo, no tengo vocación de verdugo, pero mañana es el laboratorio 1, ¿ya? Y es con calificación, ¿ya? Así que, tipo quiz, digamos, va a ser con entrega, lo que le puedo adelantar por hoy es, ¿cómo va a ser finalmente? Dice don Jorge, perfecto. Ya, va a ser un ejercicio. Ustedes me habían pedido que el ayudante se conectara en su momento. Inicialmente el ayudante va a hacer la cápsula, pero eso digamos, porque es la instrucción que nos habían dado inicialmente, digamos, desde la coordinación, ¿ya? Pero voy a ver si es que él se puede conectar, digamos, a la hora de la ayudantía, y en ese momento él resolver las dudas. O sea, hacer la misma cápsula que él hace, hacerla una hora determinada y después la sube, ¿ya? Eso como tipo de ayudantía, y él les publicará en Zoom
en aula, perdón, la dirección del ayudantí y todo lo demás. ¿Ya? Eso sí, Profe, no, Profe, dígame, ay, es que había hablado otra persona. te escucho, profe, dígame. o sea, el laboratorio nos va a dar paso o nos va a dar solo la hora de ayudantía. ¿Usted dice para entregarlo? Claro. No, la entrega va a ser asincrónica. Yo le había propuesto al ayudante que diéramos plazo hasta el día viernes, hasta el final del día para entregar el laboratorio. Creo que dar más tiempo que eso, yo creo que es excesivo porque al final el problema no va a ser un trabajo, digamos, va a ser como la dificultad que va a tener un laboratorio que está pensado para que se haga en 1 hora y media, pero un poquito más, digamos, pero tampoco va a ser una cosa, digamos, tipo tarea, digamos, tan estricta, Va a ¿ya? ser igual en parejas, ¿verdad? Sí, va a ser en parejas. Profe, entonces vamos a tener hasta el viernes, pero ¿cómo sabemos si lo que nosotros mandamos antes está bueno? Eso se va a saber en el momento de la corrección, ¿no? Ay, Profe, Dígame. ¿no los quiz eran como con alternativa? No, no. La prueba del certamen, hay una parte que puede ser que va a ser con alternativa. ¿Para El cuándo el certamen, certamen? el certamen está pensado para finales de mayo, 27 de mayo, si no me equivoco, miércoles 27 de mayo. Nos falta todavía ver, nos faltan 2 semanas más de clase. Hay entre medio una semana de vacaciones, me parece. No, o sea, sí, como vacaciones, la semana del 21 de mayo. Creo que igual la van a hacer vacaciones, creo. Pero no se ha dicho lo contrario. Así que, y justo después de la semana de vacaciones, va a ser la prueba, el certamen. Pero el día lunes va a haber un repaso antes del certamen, por si acaso, ¿ya? Eso. Profe, Dígame, señorita. ¿tenemos solo 2 certámenes? Sí, solo 2 certámenes. Exactamente. Ah, ya, gracias. De nada. Tamara, semana, uy. Bueno, es un temor ese, estimada Tamara. Es todo un tema. Todo un tema. El tema del estrés que generan las evaluaciones. Y sumándole también, y también, bueno, aprovechando también de conversar al respecto, sumado también el mismo estrés que genera estar en la casa tan encerrado, también es un tema. O sea, no, el estrés del estudio más el estrés de estar en la casa es un tema que hay que tratar de subsanar bien, entre todos, ya donde todos podamos aportar algo. Por lo menos eso creo yo. Ya, el control, mis estrellas le estresan. Pucha, don Jorge, lo lamento, lo lamento. Pero bueno, digamos, el motivo es para tenerlo, digamos, más entretenido en la clase, también dar una manito también a fin de semestre, que participen, usted sabe. Y entonces te pregunta, ¿el control va a ser parecido al que ya hicimos? Sí, don Sebastián, efectivamente, el control va a ser parecido al que ustedes hicieron. El tema del control de mañana es creación de tablas, ¿ya? Así que lo más probable es que sea una creación de una tabla en Access, en SQL o ambos, puede que el ayudante les pida ambos, les va a colocar un caso, un modelo, y van a tener que hacer el modelo de datos de eso y entregarlo. ¿Cuántos laboratorios van a hacer APP? Ya, en total, mire, nosotros tenemos calendarizado, tenemos varias semanas de clase en total, pero teníamos pensado hacer 8 laboratorios en total, ya, incluyendo el laboratorio, digamos, el inicial. Yo creo que vamos a andar por el orden de los 7 laboratorios, considerando el laboratorio 0, ¿ya? Yo creo que sí. Y la idea, yo creo que de esos 6 puede que se elimine uno, y más lo que se puede también hacer aparte del tema de la estrellita. Buena pregunta, don Tomás, lo que hace respecto a los que no tienen access. Muy buena pregunta. Mire, hay varias soluciones. Lo que hizo otro profesor, que, bueno, ahí depende de las situaciones, pero otro profesor lo que hizo fue que les dio acceso a los alumnos a otro motor de base de datos, a uno que se llama MySQL, que lo hemos nombrado por ahí. MySQL, la gracia que tiene es que se instala en el computador, bueno, sí, es como un programa, al igual que los demás, pero la forma de administrarlo es a través de una paginita web, que se instala en modo, que usted lo puede también tener en modo local, ¿ya? Entonces, hay un programa, yo les voy a dejar acá el vínculo, en el chat, voy a dejar el nombre, el programa se llama XAMPP, SAMP, como le llaman, no sé, XAMPP. El XAMPP
XAMPP, es un programa que permite, digamos, es como un servidor local. Es un servidor local que viene con base de datos, un servidor para alojar páginas web, de todo modo local. Es como convertir el computador de uno en un servidor de páginas web. Entonces viene con un programa para poder armar las bases de datos, viene con otro programa, bueno, base de datos MySQL, no Access. MySQL viene con el servidor Apache, que es el servidor web, y viene con PHP, que es un lenguaje de programación orientado a web. ¿Ya? Entonces, la gracia del MyAdmin, del MySQL, que tiene las mismas queries que el Access, ¿ya? También pueden crear tablas, las pueden crear con consultas o las pueden crear con lo otro. Entonces, se puede ocupar igual, ¿ya? Para efectos de la entrega de tareas, a mí me interesa, a mí en lo personal, y les confieso, a mí me interesa que se cumpla el objetivo de lo que se está, digamos, lo que se está planteando. Y el objetivo de mañana es que ustedes puedan hacer un modelo de datos, que van a hacer el procedimiento para crear tablas, ya sea a través de Access o a través de SQL. Me parece que en el enunciado que mandó el ayudante, ahora me corrijo, en el enunciado que mandó el ayudante, él le pide unos archivos TXT que vienen con los create. Entonces, técnicamente, usted no necesita Access para poder responder el control. Lo puede responder directamente con el create table, tanto, crear las asociaciones y todo lo demás, ¿ya? El problema es que no va a tener cómo probarlo, digamos, con Access, ¿ya? Entonces, la solución que puede ser sería ocupar el MySQL para las pruebas en caso que usted no tenga Access. Es como la solución, ¿ya? Pero mire, yo les pido, por favor, a quienes no puedan instalar Access o tengan algún problema con Access, por favor, mándenme un correo, ya, para ir viendo esos casos, ya, porque no puede darse la situación de que ustedes no respondan en el laboratorio porque no tienen Access, ¿ya? No puede ser. Eso de alguna forma tienen que responderlo, ¿ya? Eso. Y las estrellas pueden ser solo para los laboratorios optativos, como el laboratorio 0. Igual es bueno participar en clases, pero no todo se alcanza y es un poco disparejo en ese sentido. Sí, entiendo, don Christopher, entiendo el punto, pero yo creo que una cosa no quita la otra, por eso también se da la posibilidad de las estrellas, digamos, de las estrellitas, más adelante. Además, pesque esos bueno. comentarios, profesor. ¿Mm? No pesque esos comentarios. No, que tengo que escuchar ahí la opinión como dice, la opinión del pueblo. Hay que escuchar ahí la voz del pueblo, como decía por ahí un artista, una vez. Muy antiguo. No creo que se acuerden ustedes. Ya. El Puma, ¿se acuerdan yo? Está bien, el Puma Rodríguez, está bien. ¿Cómo hacían las estrellitas en presencial? En presencial, mire, lo que yo hacía en presencial era que les daba un problema X, y a los primeros que terminaban el problema en clase, les colocaba la estrellita, a los 3 primeros. Y claro, en clase es más fácil porque yo podía pasear por la sala, ir viendo, y así lo hacía. Pero no hacía base de datos, primera vez que hago este ramo. Sí, pero yo igual he aplicado en otro ramo. Dirá don Jorge. Y pregunta don Ricardo Miles, ¿cuál será la duración del laboratorio? Ya, el laboratorio en sí va a durar la hora de, bueno, no creo que el ayudante esté 1 hora y media, digamos, haciendo un problema, aparte que las cápsulas están pensadas para media hora. Yo le voy a decir al ayudante que se conecte de forma sincrónica, bueno, él le avisará, les confirmará, atento ahí al aula. No es probable que sea, bueno, sincrónico, y les va a responder las dudas, les va a mostrar el enunciado, y después de eso le van a tener hasta el día viernes para poder entregar la respuesta del laboratorio. Eso, así que la duración del laboratorio es durante la hora del laboratorio, pero la entrega es hasta el viernes. Eso, no sé si más preguntas. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo clarito? Entonces ya saben, mañana entonces, primer laboratorio, acuérdense, recuerden que el laboratorio equivale a un 40% de la nota final de la asignatura, ¿ya? Así que para que le pongan ojo, ¿ya? Para que le pongan cuidado a eso, ¿ya? Así que, eso. Ya, si no hay más preguntas, continuamos. Ya, bueno, acá, como eso ya lo habíamos dicho hartas veces antes, habíamos hablado respecto de la primary key y de la foreign key. Cuando hablamos de PK, hablamos de la llave primaria o primary key,
¿cierto? Y cuando hablamos de FK, hablamos de llave foránea, también algunos le llaman la llave ajena o la llave externa, digamos, se escribe con la sigla FK. Ujú. Ya. Eso, cuando hablamos de la dependencia existencial, hablamos respecto de que yo no puedo crear o eliminar un registro mientras no exista o exista otro registro similar al que esté relacionado, ¿ya? Y esto es uno de los conceptos que forma el macro concepto de la de integridad referencial. Ya recordemos que cuando hablamos de integridad referencial, hablamos de que el modelo tenga una consistencia tal que me impida que existan datos, digamos, que estén, digamos, que no sean consistentes, ¿ya? Por ejemplo, bueno, ahí más adelante les voy a mostrar un ejemplito, pero el ejemplo más adelante me dice que una factura asociada a Harry Potter no puede existir si Harry Potter no existe como cliente. O si tengo una factura asociada a un cliente, yo no puedo eliminar un cliente si existe si está asociado a alguna factura. Ya, por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Fíjese que por un lado tengo una entidad que es la entidad cliente, ¿ya? Tengo esta entidad cliente. Por un lado tengo, fíjese, acá cliente Voldemort, está otro cliente Harry Potter, otro de Malfoy y otro Ron Weasley, ¿ya? Y fíjese usted que cada root del mago es distinto, ¿ya? Porque en este caso estamos considerando de que el root del mago es una llave primaria. De hecho, siempre que ustedes vean un modelo así, tipo tabla, y vean uno de sus campos subrayados, significa que ese atributo o campo de esa entidad es una llave primaria, ¿ya? Que puede ser uno, recordemos, o pueden ser más. No es obligatorio, digamos, no es menester que sea, digamos, así, ¿ya? O sea, perdón, no es obligatorio, perdón, que sea solamente uno. Ya pueden ser más de uno, más de dos atributos los que formen la llave primaria. ¿Ya? Eso. Ya. Respecto de los beneficios, bueno, ¿en qué me sirve esto de la dependencia existencial? Primero, me ayuda a que los datos sean coherentes, ¿ya? Por ejemplo, volviendo atrás, si quiero crear una factura, como ese root cliente se asocia con ese root mago de acá, yo no puedo asociar una factura a un cliente que no exista acá, ¿ya? Siempre y cuando exista una llave foránea entre estas dos tablas. Si es que no existe una FK, evidentemente yo acá puedo insertar a mí lo que se me ocurra, ¿ya? Pero para eso existen las FK, ¿cierto? Para cuidar la integridad del modelo. Eso por un lado. Y lo otro que va a pasar cuando existe un FK es que, por ejemplo, imagínense que yo quiero borrar al señor Tenebroso, lo quiero borrar como cliente. Si tiene facturas asociadas, tengo dos posibilidades, ¿ya? O bien, si yo quiero borrar este registro, borro todas las facturas que están asociadas con este registro, o bien las facturas que están asociadas a este registro las coloco con root cliente nulo. ¿Ya? Así que, ojo, o sea, de ambas maneras se puede hacer un seteo en nulo, o bien puede ser también considerado la eliminación en cascada. Como les decía la otra vez, yo no les recomiendo la eliminación en cascada, traten de evitar eso, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo borro un cliente acá, se van a borrar todas las facturas que están asociadas a él, y esa data yo la perdería. Y en sistemas que son de alta demanda, yo necesito la data histórica. Hay datos que yo no puedo perder, ¿ya? Y no se pueden desaparecer así de la nada, ¿ya? Bueno, volviendo a lo que estábamos haciendo, entonces habíamos dicho que uno de los beneficios que tiene la dependencia existencial es que tengo asegurado una gran calidad de los datos, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, puedo acceder fácilmente a una entidad con la que estoy relacionada. Ese tipo de las llaves foráneas, además de guardar la integridad referencial, lo otro también que traen consigo es la creación de índices. Y un índice lo que ayuda es poder acceder más rápidamente a un determinado dato, ¿ya? En vez de tener, porque imagínense que yo tengo una tabla de 1 millón de registros y quiero buscar un registro determinado,
Si yo quiero buscar un registro y esos datos no están ordenados, tendría que estar leyendo uno por uno, ¿cierto? Registro 1, registro 2, hasta encontrar el que yo quiero. Y eso es súper costoso. Es muy costoso de que estar leyendo los registros, digamos, registros uno por uno, ¿ya? De hecho, mira, justo se me venía a la mente, les cuento una anécdota, que pueden servirles para el mundo laboral. ¿Ah? La primera práctica que me tocó hacer cuando era estudiante, me tocó hacer un sistema de bodega, me acuerdo, o sea, un sistema de inventario. Y el tema que yo no había tenido base de datos como ramo, había tenido solamente un ramo donde me habían enseñado a manipular documentos de texto secuenciales. Entonces, claro, es un programa, digamos, que guardaba información en archivos de texto. El primer problema era que esos archivos no estaban relacionados entre sí directamente a través de una llave foránea, porque eran archivos de texto. La relación entre ellos se la tenía que dar yo. Por ejemplo, tenía un archivo para guardar, no sé, herramientas, otro archivo para guardar sustancias químicas, otro archivo para poder guardar motores, etc. Era una empresa de limpiezas químicas, ¿ya? El punto es que al comienzo el programa funcionaba re bien, eliminaba registros, buscaba registros, todo lo demás, lo hacía todo perfecto. Pero cuando esa base empezó a crecer, y tenía miles de registros y miles de transacciones, porque por cada faena que hacía la compañía, tenía que estar registrando cada uno de los movimientos de insumos. Entonces, entonces claro, empezó a crecer, y en un momento el sistema ya colapsó porque era tanta información, y la forma de lectura que tenía era siempre secuencial, eran archivos de texto, entonces había que leer todo secuencial. Entonces al final ese sistema colapsó. Entonces la solución, y lo que se debió haber hecho desde un principio, era haber ocupado una base de datos para poder manipular eso. Pero no había tenido base de datos hasta ese momento. Estaba recién en el segundo año de universidad, pero bueno. Detalles de tiempo de estudiante. Pero todo se aprende en la vida, de eso me llevó una tremenda lección. Como tantas también que me pasaron después. Pero eso. Bueno, volviendo al concepto de los modelos relacionales, ¿ya? El modelo relacional, esta integridad, o mejor hablemos de dependencia existencial, se puede mantener a través de dos elementos, que ya lo habíamos mencionado hartas veces, pero lo repetimos. Primero, a través de la llave foránea, que hacen este tipo de relación lógica entre distintas entidades, y por otra parte, las llaves primarias, que son aquellas que me impiden tener registros repetidos dentro de una misma tabla. ¿Ya? Yo no voy a tener, o sea, si una entidad tiene una PK, independiente de la que sea, yo no voy a tener dos registros iguales nunca. Eso no se puede dar. Cuando hablamos de registros, hablamos de que todos sus campos sean diferentes al de otro, ¿ya? Por si acaso. Ya, bueno, acá señala, este es el nombre de las entidades intermedias, o las tablas intermedias que yo le decía, se escriben NUF, ¿ya? Es un nombre técnico, ¿ya? Pero en realidad usted llámele como usted estime conveniente, ¿ya? Bueno, respecto de la relación entre el alumno y la asignatura, cuando quiero registrar las notas de un alumno, nosotros sabemos que un alumno toma muchas asignaturas, y una asignatura es cursada por muchos alumnos, ¿ya? Por tanto, si yo quiero almacenar la relación, o todas las instancias, o las combinaciones de alumnos con asignatura, tengo que tener una entidad aparte, que me guarde el rol del alumno, la clave de la asignatura, el semestre y el año en el cual estoy tomando este ramo, porque recuerde que una asignatura puede ser tomada en muchos semestres, y la nota que está asociada a ese semestre y a ese año. ¿Ya? Eso sería digamos, lo que pasa en una relación de tipo muchos a muchos. Por ejemplo, bueno, volviendo con nuestro ejercicio, con nuestro, digamos, problema, no vamos a hacer preguntas de Harry Potter esta, ya para que no se me enojen, ¿ya? Tenía hartas así en la mente, tenía hartas por hacer, pero bueno. Pero la vamos a obviar para que no genere más polémica, ¿ya? Pero bueno. Ya, pero, en este caso, por ejemplo, acá tendríamos, imagínense que queremos guardar las notas de los timos de este personaje, llamado señor Ron Weasley. Esas son sus notas en las distintas asignaturas que él tuvo que tomar. De hecho, como ustedes pueden ver, acá se muestran las asignaturas básicas que se hacen en Howard. Esas son las básicas. Estas son las de tercero a quinto, y estas son como actividades aparte, ¿ya? Bueno, estas son notas de este joven de acá. No le fue tan mal después de todo.
No era tan porro como se pensaba. Pero bueno, eso. Eso en cuanto a las tablas intermedias, a estas relaciones de tipo NAP. ¿Se entiende bien este concepto, estimados jóvenes y señoritas? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que quede de eso? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿No? Semestre. ¿Semestre de qué es FK? Es una buena pregunta, mi estimado Jorge. Mi estimado Gonzalo, perdón. Mi estimado don Gonzalo Quesada. Don Gonzalo Quesada, sí. De hecho, claro, no debería ser FK si no hay una... Aquí quizás faltó, este modelo está incompleto, me imagino, tratando de defender un poco al que lo hizo, me imagino que acá había otra tabla que era semestre-año, y aquí hay una relación de 1 a muchos entre un semestre y un año, parecido a esto. ¿Sí? Y ojalá tuviéramos las clases de ahí, ojalá, pues, estimada Tamara, ojalá, hubiera sido muy, muy entretenido, muy entretenido. Como ramo aparte puede ser, ¿eh? Como ramo optativo, puede ser. En vez de electivo, tomar estos ramos, puede ser. Pero bueno, ya quisiera uno. Ya. Acá, bueno, hoy día no tengo preparadas bancas de preguntas, tengo preparado otro desafío, pero eso va a ser post clase, porque quiero hacerlo, ¿ah? Ojo, esto es todo optativo, ¿ya? Pero fíjense en estas dos tablas de acá, no digan nada respecto a esto, ya no comenten nada en el chat, ¿ya? Tienen la tabla departamento y tienen la tabla empleado. Pregunta, ¿qué problema de integridad referencial usted ve en esa tabla? El primero que responda con justificación se lleva una estrellita. ¿Qué problema de integridad referencial existe en esas dos tablas? ¿Ya hice a un Rodrigo Vega? ¿Ya? Viendo a Rodrigo, ¿eh? Haciéndole... Ya, ya, está bien. Vamos a brindar la estrella a don Rodrigo Vega. Y María José, ya, no asignar ahí por participar. Dice, faltan datos. Sí, efectivamente, bueno, ambas se complementan, digamos, ambas respuestas. A ver, efectivamente, el último registro de la tabla empleado, fíjese usted que está asociado con el profesor Gilderoy Lockhart, está asociado a un departamento que no existe, ¿ya? De hecho, fíjese que existe el departamento 100, el 150 y el 200, pero no existe el 120. Si estuviera asignado ese profesor al departamento 200, por ejemplo, ahí corresponde, pero sabemos que ese profesor no hace clases de historia, así que no corresponde asociarlo a ninguno de esos departamentos. Ese. María José Enrique. Ya, perfecto. Y veamos. Bueno, ¿qué pudo haber generado este problema? Bueno, ya lo respondimos en realidad, ya lo respondimos. El problema se generó porque estamos asociando, claro, defensa contra las artes oscuras. Exactamente. Ese sería como el departamento del profesor, que es una asignatura bastante interesante, ¿eh? De hecho, se supone que hay una maldición ahí, o había, hasta que falleció el señor oscuro. Hay una maldición que un profesor podía estar solamente un año dando ese ramo. Por eso cambiaban todos los años. Interesante. Este fue el más malito de todos los profesores de asignatura, ¿eh? Era el más fometo. Ese día, pero lo echaron. Así que desapareció el departamento. Es que en realidad, no, pues no es. Si hubiesen borrado el departamento de defensa contra las artes oscuras, que ese es el 120, ahí habría que eliminar también a los profesores asociados al departamento, ¿cierto?
Y don Jorge dice que era chanta. Sí, era un chanta. Era un chanta. Está bien, o sea, que tuvo merecido su despido del Castillo Howard. Lo tenía totalmente merecido. Bueno, ¿y cómo se soluciona el problema? Bueno, se soluciona de dos maneras. O sea, hay dos caminos posibles. O borramos el registro de acá, ¿cierto? Pero obviamente no tendría mucho sentido. O lo que es más fácil, agregar el departamento 120, ¿ya? Que sería, como mismo decían ustedes, defensa contra las artes oscuras. Y además, eso sería como una solución. Pero si hubiese una llave primaria, perdón, una llave foránea, perdón, de este campo de acá, apuntando a ese campo de acá, entonces yo no podría haber ingresado a este registro de acá. Sería imposible. No podría. Ujú. Ya. Eso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Está todo claro, estimados jóvenes y señoritas? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Bueno, el otro concepto es el concepto del tiempo. Usted sabe que la base de datos es un ente casi viviente, ¿ya? Por tanto, voy a estar registrando elementos todo el tiempo. Una base de datos no es un espejo que yo tengo o un congelamiento que tengo en un momento y lo voy a usar después, digamos, esos mismos datos. Puede darse el caso, y es muy normal que yo quiera respaldar base de datos porque tengo que respaldar base de datos, o sea, las bases de datos hay que respaldarlas, porque es como uno de los métodos más efectivos para poder resguardar la información, pero independiente de eso, yo tengo que saber que en los sistemas que son de índole transaccional, especialmente, la información va a ser ingresada todo el tiempo. Voy a estar ingresando nuevos registros, eliminando registros, modificando otros, ¿ya? Por tanto, la data que tengo registrada va a ir variando en el tiempo, no va a ser estática, ¿ya? Bueno, por ejemplo, ¿qué puedo estar registrando? ¿Qué cosas puedo saber? Por ejemplo, cuando puedo tener, por ejemplo, tablas que vayan registrando los cambios en los datos, o puedo tener algunas tablas o entidades que me registren cuando inserté un determinado registro, valga la redundancia, ¿cierto? O bien cuando se elimina, ¿ya? Bueno, dentro también del concepto del tiempo, está también lo que se llama la marca de tiempo, ¿ya? Y cuando hablamos de la marca de tiempo, o timestamp, hablamos de tener un campo, o tener un mecanismo, digamos, que me permita registrar cuando yo agregué un registro a la base. ¿De qué me sirve eso? Me sirve para poder hacer un levantamiento. Por ejemplo, saber qué registro fue creado antes que él, ir haciendo, por ejemplo, una historia para atrás de la base de datos. Entonces puede servir mucho esto de las marcas de tiempo, ¿ya? Puede servir bastante. Ahora, usted tiene que entender que cualquier información adicional que usted almacene en la base de datos, eso es espacio en memoria, digamos, secundaria que se está usando, y es gasto de recursos, ¿ya? Ahora, los datos están obviamente, el almacenamiento está para lo que lo ocupemos, ¿cierto? Pero también tenemos que entender que los recursos de un servidor son limitados, y por tanto, tengo que también usarlos a conciencia, ¿ya? Tanto memoria principal, que en este caso sería la RAM, como la memoria secundaria, que en este caso pues sería o se correspondería con lo que es el almacenamiento en disco duro. Ya. Bueno, aquí no mucho más que mencionar. Ya, no, eso en realidad no me preocupa. Ya. Bueno, existe otros elementos, digamos, u otras consideraciones que aplican respecto a cuándo tengo que insertar un dato en la base, en qué momento lo tengo que hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estoy registrando un pago de dividendo, por ejemplo, si lo estoy pagando antes de la fecha de vencimiento o después de la fecha de vencimiento, hay ciertas reglas de negocio que ahí van a cambiar, ¿ya? Entonces, tampoco hay ciertos datos que depende también su inserción o su manipulación del momento en el que lo estoy haciendo, ¿ya? Así que esas consideraciones hay que hacerlas. Y ese tipo de, digamos, de reglas también se pueden implementar en las bases de datos. Se implementan, por ejemplo, a nivel de disparadores, como mencionábamos la otra vez, o lo que se llaman los famosos triggers, ¿ya? Un trigger o traducido, digamos, al español, sería como una forma de disparador o gatillo, creo que sería como la traducción literal,
Y el trigger, como habíamos mencionado en algún momento, son funciones o rutinas digamos, se ejecutan de forma automática cada vez que yo realizo una determinada acción. ¿Ya? Por ejemplo, que cuando inserto un producto, actualice la tabla de inventario, por ejemplo. ¿Ya? Cosas así. Ya. Bueno, otro tema importante también respecto del tiempo y respecto de los datos es saber cuánto tiempo voy a tener los datos almacenados en mi base. ¿Ya? Eso también es importante, porque los datos, usted sabe que a medida que yo voy guardando información, o sea, guardo datos, a medida que va creciendo mi base de datos, tengo que definir qué datos son los que a mí me sirven y cuáles datos no. ¿Ya? Ahora, si los ponemos súper estrictos, y como digo siempre, digamos, si nos ponemos más papistas que el Papa, ¿cierto? Nosotros podemos determinar que un dato siempre va a servir. Entonces yo no puedo llegar y eliminarlo. ¿Ya? Ahora lo importante es saber qué hago en vez de eliminarlo. Lo mando a otra tabla, lo guardo en los respaldos, levanto ese respaldo cuando sea necesario, etcétera. O sea, el saber cuánto tiempo va a durar un dato en una base también es relevante, ¿ya? Todos estos conceptos pudiesen parecer de buena primera, pudiesen parecer temas que digamos que no tienen mucha relevancia, pero en sí, cuando ustedes, digamos, estén en el mundo laboral, no viendo estos temas desde lo técnico, ¿cierto? A ustedes les va a tocar ver estos temas, pero desde otra perspectiva, ya desde una perspectiva muy por encima, ¿ya? O sea, de otra misión respecto de esto, ¿ya? Pero esto es súper importante, ¿ya? Y también es importante el concepto de la eliminación lógica. Cuando hablamos de una eliminación lógica, hablamos de una eliminación que no se hace desde lo real, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que tengo una tabla de productos, y ese producto está asociado a ventas, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, digo, ya, este producto yo no lo voy a fabricar más, pero tengo en mi tabla de ventas, tengo una chorrera de ventas asociadas a ese producto. ¿Ya? Entonces yo no podría decir, voy a tomar el registro del producto y lo voy a eliminar nomás. No puedo decir eso, porque estaría eliminando consigo todos los demás registros de ventas asociados a ese producto, o bien esas ventas, ese producto dejándolo en nulo, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces, cuando hablamos de eliminación lógica, lo que hablamos o lo que nos referimos es que vamos a tener un campo en la tabla que me va a indicar eliminado o no. Y si yo quiero eliminar ese registro, entonces ese atributo particular, ese campo de ese registro, lo voy a cambiar el valor para que la eliminación sea lógica. Entonces, cuando quiero buscar los productos que están activos, voy a buscar los productos tales que su estado eliminado sea igual a no, por ejemplo. ¿Ya? A eso se refiere la eliminación lógica, distinto a la eliminación física. ¿Ya? Eso puede estipularse, o sea, desde antes poder decir, pregunta Tamara Flores, pregunta, eso puede estipularse, o sea, desde antes poder decir qué hacer con ese dato expirado. Claro, eso son reglas que se definen al momento de crear la base de datos, ¿ya? O sea, y eso usted, por ejemplo, insisto, usted puede manejar ese tipo de reglas de negocio, incluirla directamente en la base de datos. Usted puede decir, hacer ciertos disparadores, como le mencionaba, que me vayan validando la integridad referencial de la base de datos, ¿ya? Eso. Pero, y sería que el dato está como expirado. Sí, sería como un sinónimo, Tamara, al concepto del campo que se puede eliminar. Eso. Ya. Bueno, cuando hablamos de unicidad, hablamos de un campo que es único, digamos, o una cierta cantidad de valores o posibilidades dentro de una tabla. Puede ser una unicidad por identificador, por ejemplo, cuando estamos hablando de un campo que es una PK, por ejemplo, el caso del root, sabemos que el root no se puede repetir entre dos personas, así que es un campo de tipo único, o bien la relación que existe, por ejemplo, un automóvil en este caso se puede relacionar, puede pertenecer a una persona o puede pertenecer a una empresa. Pero lo que no puede pasar es que va a pertenecer a ambos casos, a ambos al mismo tiempo. O pertenece a una persona o pertenece a una empresa. ¿Ya? Eso. Bueno, en el caso, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplito acá.
Ahí tenemos otro ejemplo. En el ejemplo de que se muestra ahí hacia la derecha, hay una relación entre empleado, ¿cierto? Donde un empleado, por ejemplo, puede estar asociado con otro empleado, ya sea siendo padre o hijo de ese empleado, o siendo cónyuge de ese empleado también, ¿ya? Pero en ese caso la relación es excluyente. O sea, o soy hijo, digamos, o soy esposo, ¿cierto?, de otro u otra empleada, ¿ya? Eso obviamente depende, pero no puede ser ambas cosas al mismo tiempo, ¿ya? Ujú. Sí, en ese caso lo que se guarda, si quisiéramos reflejar esto en un modelo relacional, esto desde lo conceptual, es el que sea fácil de entender, pero expresarlo en un modelo relacional es un poquito difícil. Y lo que se hace en este caso es tener lo que se podría hacer, es tener una tabla de empleado, por ejemplo, donde tenga un campo que sea relacionado con, y que ese campo sea el identificador del empleado con el que está relacionado, y al lado tener como un tipo de relación. Claro, y ojo aquí que esta relación es 1 a 1, ojo, o sea, un empleado está relacionado solamente con un solo empleado. Eso significa, en teoría, que yo no puedo estar, por ejemplo, en la misma empresa con mi esposa y con mi hijo al mismo tiempo. No podría. ¿Ya? Eso. Veamos. Y el siguiente concepto es el concepto de la herencia. Cuando hablamos de la herencia, hablamos de entidades que se derivan desde otras, pero desde el concepto de la herencia. Por ejemplo, cuando hablamos de herencia, hablamos de que va a existir, por ejemplo, una clase que se va a llamar la superclase. Una superclase es una clase de la cual derivan otras. Y una subclase es una clase que es como derivada de, o que deriva de, ¿ya? Y la asociación entre la superclase y la clase derivada o la clase hija, se dice que es del tipo es un. Por ejemplo, vamos a ver acá. Bueno, aquí tengo distintos tipos de herencia, ¿ya? Herencia de cobertura, que hablamos que todas las entidades hijas se pueden, o todas las entidades se asocian a una clase padre. Cuando hablamos de exclusividad, hablamos de que cada subclase puede pertenecer solamente a uno de los subtipos, ¿cierto? Ahí hablamos de exclusividad. Y cuando hablamos de dinamicidad, hablamos de que una clase puede heredar de muchas clases al mismo tiempo. Pero esto es conceptual, ya, ojo, nosotros a nivel de modelos de datos no vamos a ver herencia, ¿ya? O sea, eso se ve más a nivel de diagrama de clase, a otro nivel, ¿ya? Pero a nivel de base de datos se desarrolla de otra manera. Por ejemplo, imagínense que tengo una entidad cliente. Y una entidad cliente, un cliente puede ser una persona o puede ser una empresa. En este caso, el cliente no puede ser ambos tipos. O es cliente o es empresa. Significa entonces que ese tipo de relación es de exclusividad. Y al mismo tiempo, nosotros sabemos que esta clase cliente me va a abarcar todas las posibilidades que existen. Porque los clientes o son personas o son empresas. Pero no hay otro tipo de cliente que yo no tenga considerado aquí. ¿Ya? Ya. Aquí tengo otro ejemplo, el caso, por ejemplo, de el piloto y la azafata. Sabemos que el piloto, bueno, por ejemplo, imagínense una aerolínea. Su personal puede ser piloto o puede ser azafata, pero además pudiera ser, por ejemplo, una entidad personal de tierra, por ejemplo, si una tercera categoría. Pero en este caso, si esto es así, la cobertura no es total, porque hay un tipo de entidad que aquí no está cubierta, y esto se traduce en realidad porque, o se refleja, digamos, porque, digamos, la entidad tierra aquí no tiene atributos aparte que yo quiera considerar. Otra cosa importante que se me había olvidado mencionar. Cuando existe la herencia a nivel de clases, aquí está hablando, bueno, a nivel de diagrama de clases, ¿cierto? O a nivel de entidades, cuando una clase hereda de otra, al heredar va a traer para sí todos los atributos de la clase de la que hereda. Por ejemplo, si el personal
tiene un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento y un root, si un piloto es personal, va a tener los datos que le corresponden al piloto, por ejemplo, fecha de examen de piloto, código de piloto, academia donde estudió, no sé, por poner un ejemplo. ¿Ya? Y esos son campos o atributos que son específicos del piloto, pero además de tener los atributos del piloto, va a tener los atributos que son del personal o que están definidos en esta entidad. Lo mismo, por ejemplo, también que la azafata. La azafata puede tener, no sé, una entidad de la cual estudió, puede tener, no sé, X campo asociado a la azafata, no se me ocurre en este momento alguno, pero en ese caso va a tener los atributos de la azafata más los atributos del personal. Y el personal en tierra, en este caso, no lo estamos escribiendo como una entidad aparte, porque se considera en este ejemplo que el personal de tierra no tiene atributos que sea necesario poder escribir o representar como una entidad aparte. ¿Ya? Entonces, esta sería una cobertura incompleta. Claro. Y en este último ejemplo de acá, tenemos la clase persona y tenemos la clase o entidad, trabajador y alumno. Nosotros sabemos que acá, obviamente, la persona va a tener sus datos, nombre, root, teléfono, etcétera, pero todo trabajador y todo alumno son personas, pero el trabajador va a tener su información específica y su alumno va a tener su información específica. ¿Ya? Y al mismo tiempo, ojo, se puede dar el caso acá que un trabajador también sea alumno y que un alumno también pueda ser trabajador. Como pasa en el caso, por ejemplo, de la universidad. ¿Cierto? Algunos estudiantes trabajan dentro de la universidad, incluso también algunos trabajadores puede también darse el caso que estudian dentro de la universidad. ¿Cierto? Eso. No sé si se entiende bien este concepto de la herencia y esto de acá. ¿Se logra entender bien? ¿Queda alguna consulta de esto? ¿Ninguna? Ya, vamos a seguir avanzando entonces, porque nos falta mucho por revisar. Bueno, ya. Tenemos por otro lado la categorización o la herencia, ¿cierto? Que esto, por ejemplo, aquí tenemos una persona, por ejemplo, un dueño de una propiedad, por ejemplo, puede ser persona o puede ser empresa, ¿ya? Pero el dueño, cuando quiere relacionar dueño con propiedad, en realidad a mí esa división, a mí en realidad no me interesa. Yo asocio el dueño con una propiedad y al mismo tiempo una propiedad puede tener muchos dueños. Por eso se genera aquí una relación de muchos a muchos. Y por lo demás tendría que ser modelado como una clase, como una tabla intermedia, digamos, ¿ya? Eso. Ya. Además, existen también algunas entidades que se pueden juntar y se asocian o se pueden expresar como otro tipo de entidades, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de un objeto compuesto, hablamos de un objeto que se ha formado, o una entidad que se ha formado desde la unión de otras entidades, ¿ya? Un objeto componente es un objeto que es parte, o que pertenece a un conjunto más grande, y ese tipo de relación se llama es parte de, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del cuerpo humano, como el que es el ejemplo que estamos viendo acá, ya saben que en el cuerpo humano tenemos varias partes, ¿cierto? Brazos, cabeza, manos, pies, etcétera, ¿cierto? Y por tanto, si queremos juntar esas entidades, vamos a juntar solamente en un único contenedor que sería el cuerpo humano. Lo mismo también, por ejemplo, con el computador. El computador también está formado por piezas. Yo puedo tener un registro de piezas de placas madres, de RAM, etc. ¿Ya? Y todo eso junto, digamos, va a formar un elemento, digamos, superior. ¿Ya? Eso cuando hablamos de agregación. Ya. De este ejercicio de acá, ya. Yo sé que, bueno, no le voy a dar, no, mejor para qué lo voy a hacer sufrir, no. Por esta vez vamos a
a pasar por alto el tema de las estrellitas por esta vez. Ya le da este problema optativo, pero en el laboratorio. Prefiero que se enfoquen en eso. Así que no, vamos a pasar. Bueno, aquí hay un problema ejemplo. Sí, porque lo voy a hacer sufrir. ¿Por qué lo voy a hacer sufrir? Tiene el laboratorio y tiene también otros ramos también. Así que se ve hasta latero de leer, dice don Johan. Estrellita para todos, dice Rafael. Está bien, bueno, vamos a ver si metemos alguna actividad más adelante que el tema de estrellita. Pero sí, de hecho es un modelo bastante, pero bueno, sí, se ve bien complejo en realidad. Pero vamos a pasar por alto. Quizás si tenemos tiempo antes, puede ser, antes del certamen, lo podemos usar como ejercicio de certamen. Ya, bueno. Imagínese usted el caso del censo, ¿ya? Por ejemplo, acá dice que el censo se lleva a cabo cada 10 años y es el operativo estadístico más amplio que se hace en Chile. Está a cargo del INE y lleva un registro histórico para hacer las comparaciones de rigor que permitan ver la evolución de las principales preguntas. Y las preguntas suelen ser las mismas o se agregan nuevas en un censo a otro. ¿Ya? Cada hogar tiene un formulario único, que es un cuestionario censal, y tiene un número de folio, tiene una fecha de entrevista, el RUT del encuestador, la dirección del hogar, etc. De ahí el conjunto de datos a recolectar, los cuales están separados en secciones: vivienda, tipo material, etc. Hogar, en una vivienda pueden haber varios hogares o familias, personas, qué sé yo. Ya, bueno, para no perder tiempo, bueno, usted después va a leer ese problemita. Bueno, ¿cuál es el tema acá? El tema es que cuando yo tengo un enunciado y quiero hacer un modelo de este enunciado, ¿ya? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero es identificar de este enunciado cuáles son aquellos que se pueden considerar entidades. Y si yo los marco acá, fíjese que acá yo marqué aquellos elementos que se pueden considerar entidades. Por ejemplo, preguntas. Censo, como una entidad que almacene todos los censos. La pregunta almacena todas las preguntas de todos los censos. Tenemos una entidad que almacena los hogares, cada hogar. ¿Cuántas personas tiene? ¿En qué dirección queda? ¿Cuál es el teléfono? Etcétera. Además existe la entidad de formulario único, existe la entidad de encuestador, existe la entidad de vivienda y así. Como ustedes se pueden dar cuenta, acá yo tomé cada entidad, o sea, tomé eso y fui subrayando cada uno de los elementos que pueden ser considerados como entidades. Y una vez que tenga identificado eso, tengo que definir también cuáles efectivamente van a ser parte de mi modelo de datos y cuáles no, porque no todas las entidades van a ser consideradas como parte de un modelo, ¿ya? Pueden haber algunas que en realidad no es necesario poder guardar, así que eso. Pero en este caso, como usted puede ver, aquí se generó un modelo con hartas tablitas, como usted puede ver. Está la tabla censos, que tiene el año, tiene el periodo que se hace, cantidad de habitantes, cantidad de preguntas, tiene una entidad formulario, que es cada uno de los folios que se va a realizar, ¿cierto? Recuerde que si hay un folio que está mal hecho, ese folio se elimina y no se considera como parte, o sea, está registrado el folio, pero no tendría preguntas válidas. Aquí está la tabla, la entidad que almacena los encuestadores, las cuadras, porque una vivienda, ¿cierto?, está asociada a una determinada cuadra, ¿ya? O manzana censal, como le llaman también en algunos casos, ¿ya? Cada formulario tiene preguntas, generalmente son las mismas, pero podría cambiar. El dato de vivienda es una entidad que me almacena del formulario, digamos, asocia el formulario y me almacena cada uno de los, a ver, esto es como una tabla de 1 a 1. Claro, esta se va a almacenar con la tabla de folio, perdón, de formulario, perdón. Se va a almacenar ahí, es una relación de 1 a 1. Claro, es como una tabla. Esto perfectamente se podría haber hecho como una única tabla y haber guardado esta información acá arriba. Pero, como se entiende que esta información de acá es menos analizada que la información del formulario, se modela como una tabla aparte y esta se ve una relación de 1 a 1 entre esta y esta, a través del folio. ¿Ya? Lo mismo también con los datos del hogar. Fíjese que aquí también hay una relación de 1 a 1.
entre esta y esta. En el caso de las personas, bueno, acá están registradas todas las personas, ¿ya? Independiente de su... bueno, aquí me imagino que se asocia con el grupo familiar o no, me imagino que sí. Ya. Y acá están los distritos. Los distritos, digamos, como los distintos sectores dentro de una comuna. Fíjense que la comuna es como la división más grande del distrito, y un distrito se asocia con una comuna, ahí está. Y en una tabla aparte me pedían registrar datos aparte para las mujeres que fueran mayores a 15 años. En este caso, la cantidad de hijos y el estado civil. Eso me lo pedía el problema. Por tanto, por eso se modeló como una tabla aparte. ¿Ya? Eso serían, entonces, las entidades y sus atributos. Una vez que yo tengo, entonces, para resumir el cuento, cuando usted tiene que hacer un modelo de datos, lo primero es que usted identifique cuáles son las entidades del modelo. Lo primero. Una vez que usted identifica las entidades, tiene que identificar qué atributos va a guardar de esas entidades. ¿Ya? Una vez que tenga los atributos identificados, tiene que identificar cuáles son las posibles llaves únicas de esa tabla, de cada entidad. En una tabla yo puedo tener más de un campo que pueda actuar como llave única, ¿ya? Entonces, todos aquellos campos que puedan ser denominados como claves únicas se llaman llaves candidatas. Y de esas llaves candidatas va a haber una que va a ser la llave primaria. Siempre una tabla va a tener solamente una llave primaria. Esto no es lo mismo que decir que una PK puede estar formada por dos campos, porque son cosas distintas, ¿ya? No son datos, digamos, no me acuerdo cómo llamarlo, excluyentes, eso, no son casos excluyentes. Ya. Ahí tiene otro ejemplo, pero eso está en un formato más parece un diagrama de clases, pero bueno, este también es un modelo conceptual, ¿ya? Imagínense el caso de los bomberos. Dice suponer que en el cuerpo de bomberos de Viña del Mar tiene el siguiente diagrama de clases para registrar los incendios que suceden en la ciudad, pero no lo entienden. Explicarles los conceptos de asociación condicional, herencia, clase de asociación y agregación. Bueno, en este caso de acá, fíjese que tengo una entidad que me guarda todos los incendios, identificador, la hora de inicio y la descripción. Las causas, fíjense que aquí esta entidad de acá me almacena todas las causas posibles de un incendio, ¿ya? Y un incendio puede ser generado por, una causa puede generar muchos incendios, pero un incendio es generado por solo una causa, ¿ya? Fíjese el tipo de cardinalidad que hay acá. Al mismo tiempo, un incendio puede ser solamente en una pura ubicación, ¿ya? Así por lo menos está modelado. Pero una ubicación puede tener muchos incendios. Que pueden ser distintas. Cada incendio es como una entidad distinta. Al mismo tiempo, un incendio puede dañar una o muchas casas. Y una casa puede ser dañada por uno o muchos incendios. Esto significa que entre estas dos entidades de acá tenemos una relación de muchos a muchos. ¿Ya? Además, tenemos la tabla o la entidad seguro incendio, que me almacena esa información. Y una casa puede tener ninguno o un seguro de incendio. ¿Ya? Aquí, por eso aquí no hay una relación de uno a muchos. ¿Ya? Aquí se considera que cada casa tiene solamente un seguro de incendio. ¿Ya? Puede darse el caso que usted va a tener seguros por muchos lados, pero no sé si legalmente se puede. No sé. Me imagino que sí, ¿eh? No sé, pero quizá. Ya, y así se ven todas las demás entidades. Bueno, aquí tenemos la entidad de damnificado. Una casa puede tener muchos damnificados y un damnificado puede ser de muchas casas. No sé, a no ser que una persona se cambie o que tenga muchas casas al mismo tiempo. Esperemos que no sea el caso, usted lo interpretará como estime conveniente. Pero bueno. Y aquí está la ayuda. En este caso, una persona que fue siniestrada se asocia una determinada ayuda. Además, el causante del incendio también se registra, y el tipo de su participación, y tanto el damnificado como el causante son personas. Por tanto, acá, como usted puede ver, está el concepto de la herencia. ¿Ya? De hecho, la herencia sí se dibuja, con una flecha blanquita así. Eso.
Eso mis estimados. Y veamos cuánto creo que cuánto me queda de tiempo. Uy. Ya, no importa. Ah, ya, no me quedan 10 minutos todavía. Ya, perfecto. Perfecto, ya. Ya, está bien. Entonces, bueno, como les decía al comienzo de la clase, nosotros para poder hacer un modelo tenemos varios tipos, tenemos varias formas de hacer un modelo. Tenemos, dice Tamara, y se tiene un edificio y se quema el edificio. Ahí tendría muchas casas. Sí, pero la relación, Tamara, era entre siniestrado y lo otro. Es que esa era mi duda. Voy a volver un poquito para atrás. Mi duda era la relación entre casa y damnificado. Era eso, que una casa puede tener muchos damnificados, pero un damnificado puede estar asociado a muchas casas. Bueno, en todo caso, por ejemplo, bueno, sabemos que hay gente en Chile que tiene más de 2 casas, eso lo vimos ahora en la prensa, eso no es ningún pecado, aunque genere mucha suspicacia o mucho, pero eso puede ser. Y bajar en helicóptero, eso sí que es malo, eso sí que es condenable. Si es cuarentena y andan en el helicóptero, coscacho para los que andan en eso, ¿ya? Así que eso no corresponde, si es cuarentena y cuarentena. Pero bueno, ¿qué la vamos a hacer? Hay de todo en la viña del Señor, como dicen por ahí. Bueno, como les comentaba entonces, tenemos varias formas de crear un modelo conceptual. El diagrama Krauss-Perch, el diagrama de entidad-relación y los diagramas de clases UML. Ya son formas distintas. Ahora, estos 3 tipos apuntan a la misma idea, que es representar entidades, atributos de entidades y cómo se relacionan entre ellos. ¿Ya? Los 3 buscan exactamente lo mismo. La forma, la diferencia entre ellos está en la sintaxis que estoy ocupando. Por ejemplo, este ejemplo de acá sería este de acá. El primero de ellos sería esa notación de acá. Y en el de al lado, esta sería un modelo entidad-relación. ¿Ya? Bueno. Estos de acá son elementos que se dan en los modelos entidad-relación. Tenemos por un lado la entidad, la asociación. El gerundio es como un tipo de asociación, pero como de dependencia por cantidades, como dependencia que tengo que tener una X cantidad de elementos para asociarlo a través de un gerundio, eso significa. Pero lo que es más ocupada es esta, por si acaso, ¿ya? Los atributos son creados así, y los que son llave primaria son dibujados con un círculo, pero subrayado, ¿ya? Bueno, eso de ahí eso es el tipo de cardinalidad entre la asociación y la entidad. Eso sería una asociación de 1, eso sería de 1 o muchos. Esto sería una de 0 o 1, o 0 o muchos. Ya como usted puede ver, hay distintos tipos, digamos, de distintos tipos de asociación, ¿ya? Eso. Bueno, acá tenemos un ejemplo de diagrama entidad-relación. Tenemos por un lado clientes, un cliente que realiza pedidos. Fíjese que del cliente yo registro su nombre, que en este caso sería la llave primaria, ¿cierto? Porque no tengo más, tengo el nombre de dirección, ¿cierto? Ahí de los 2 que me queda el nombre, aunque nosotros sabemos y hemos dicho que el nombre no puede ser una llave primaria en una tabla de usuarios o de alumnos o de clientes, ¿ya? Porque el nombre podría repetirse, ¿ya? Bueno, en el caso del pedido, tengo un número de pedido que es único y tengo una fecha. Un cliente puede tener muchos pedidos, o sea, 0 o muchos pedidos, pero un pedido puede ser hecho solamente por un cliente, ¿ya? Al mismo tiempo, un cliente, bueno, acá, a ver, esta tabla de acá, o esta relación, mejor dicho, esta entidad se genera porque entre producto y pedido hay una relación de muchos a muchos. Un producto puede estar en muchos pedidos y un pedido puede estar en muchos productos, ¿ya? Por tanto, un pedido, claro, sí puede tener muchos productos. Por tanto, al igual que en el modelo relacional,
esto se genera una tabla intermedia. La tabla línea producto. Esta entidad de acá me almacena los productos, número de producto y descripción. Esta entidad de acá me almacena los pedidos, el número de pedido y la fecha. Y la de acá me almacena qué producto, o representa qué producto está en qué pedido. Y por eso, la llave única de esta entidad de acá es la combinación del producto con el número del pedido. Y por supuesto la cantidad que estoy comprando. Y la relación entre producto y proveedor es digamos, una relación de tipo muchos a muchos. Claro, un producto tiene muchos proveedores y un proveedor, digamos, vende o distribuye muchos productos. ¿Ya? Aquí en realidad esto se debería generar, o se podría generar como una entidad aparte, porque tiene un precio y tiene un tipo de entrega. ¿Ya? Eso sería un caso. Bueno, acá tenemos otros ejemplos más. Un cliente, bueno, aquí me muestra... no, es como lo mismo, ¿no? Como, a ver, creo que no hay ninguna diferencia entre ambos. A ver. Ah, claro, claro. Esto es como lo que venía antes de. Claro. Acá fíjese que esta relación entre esta y esta es como una relación de muchos a muchos. ¿Ya? Y por eso se dibuja de esa... se expresa de esa manera. Eso, pero al fin y al cabo es lo mismo. Bueno, ahí tengo los tipos de elementos en un diagrama entidad-relación. Ya nosotros no nos vamos a digamos, no vamos a preocupar mucho de este tipo por ahora, ¿cierto? Salvo, digamos, que se indique lo contrario. El modelo que vamos a ocupar es el que hemos visto en clases, el primero de ellos, la anotación que hemos usado, ¿ya? Y bueno, y eso. ¿Ya? Pero ahí tienen todos los tipos de elementos distintos, ¿ya? Eso. Bueno, y esto último solamente lo voy a mencionar. El diagrama de clases es otra forma de, digamos, de representar entidades y atributos y relaciones entre esas entidades. La sigla UML, tal como lo dice ahí la diapositiva, significa Unified Modeling Language o lenguaje unificado de modelamiento. El UML nació, digamos, alrededor, bueno, a comienzos de, digamos, de los años 90. La idea del UML era generar artefactos que permitieran representar o modelar ciertos sistemas. ¿Ya? Y en informática, lo que es desarrollo de sistemas, el UML fue usado por mucho tiempo. ¿Ya? Y sigue siendo usado, de hecho, el UML. Dentro de los UML tenemos, por ejemplo, los casos de uso, diagramas de clase, diagramas de interacción. O sea, hay una serie de elementos que pertenecen al UML que permiten poder representar realidades desde distintos enfoques. ¿Ah? El diagrama de clases, como les decía, lo que busca es representar entidades y las relaciones que existen entre ellos. Eso busca el diagrama de clases. Ese es el objetivo. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos los distintos elementos o artefactos del UML 2.0. De hecho, tiene dos versiones. No nos vamos a detener en esto, que en realidad está de más. En realidad estos son, están todos los elementos que les mencionaba y otros más. ¿Ya? Bueno, cuando quiero dibujar, bueno, a diferencia del modelo del diagrama entidad-relación, en el diagrama de clase, cada entidad va a tener el nombre de la clase arriba, los atributos o campos, digamos que, buscando el símil, digamos, están los atributos de la clase, que son como los campos o atributos de una entidad, y abajo yo voy a colocar las funciones o métodos que aplican a esta clase. Por ejemplo, si tengo una clase de personas, por ejemplo, o alumnos, ¿ya? Sus atributos serían, por ejemplo, el nombre, el rol, la fecha de ingreso a la universidad, su teléfono, su correo electrónico, etc. Y en los métodos yo podría tener, por ejemplo, calcular prioridad académica, calcular promedio, puedo tener cambiar teléfono o obtener nombre. Esos son todos los métodos que aplican a la información o los datos de la clase. ¿Ya? Esas son diversas formas de representarlo, ¿ya?
Esta forma, este dibujito acá, es como similar a lo que había en un programa que se llamaba el Rational Rose, que era como un programa que permitía hacer modelos UML. Pero eso era el tiempo que estudiaba yo en la U, o sea, imagínense, hace mucho tiempo atrás. Bueno, no tanto en realidad, pero bueno, pero es tiempo atrás. Ya, eso era respecto de la visibilidad de los atributos, eso no me voy a tener porque es muy técnico, no me voy a tener en explicar eso. ¿Ya? Muy técnico. Y en realidad no viene el caso. Pero bueno, cuando hablamos de la visibilidad, hablamos hasta qué nivel yo voy a poder acceder a un atributo de una clase. ¿Ya? Porque las clases se guardan dentro de paquetes, además está el concepto de la subclase, entonces cada atributo puede ser público, protegido o privado. Y eso depende su información o ese atributo, hasta qué nivel lo voy a poder revisar. Pero, como les digo, eso queda, digamos, más para mencionarlo que otra cosa. Bueno, y acá me menciona la cardinalidad multiplicidad, que ya la habíamos visto. Nuestra forma de representar la cardinalidad va a ser como lo habíamos hecho antes. Bueno, depende obviamente de la forma en que usted le pida. Pero, por ejemplo, en el caso de los diagramas de clase, acá se coloca la cantidad. Por ejemplo, si un empleado, por ejemplo, podría no tener un cónyuge o podría tener uno. Entonces la relación sería de 1 a 0, 1. Y un cónyuge está solamente con una sola persona. ¿Ya? La persona puede tener 0 o muchos automóviles y una asignatura puede estar siendo tomada por muchos alumnos y un alumno puede tomar muchas asignaturas. Ya, y eso ya lo habíamos hablado todo esto, ya habíamos visto todos estos conceptos. Ya habíamos hablado antes. ¿Ya? Eso. No sé si hasta aquí queda alguna consulta de estos conceptos, alguna duda. Esta última parte en realidad lo quise mencionar más que nada, no me quise detener mucho ahí porque son conceptos, digamos, más específicos, que en realidad no vienen al caso con el objetivo que queremos plantear ahora. El objetivo nuestro, para este ramo particular, nosotros lo que buscamos es que ustedes sean capaces de modelar, digamos, hacer modelos de datos, con entidades, atributos, tipos y relaciones entre ellas. Eso es lo que buscamos nosotros. ¿Ya? El diagrama de clases es una forma, el diagrama de entidad de relaciones es otra forma, y el modelo, el que vimos, la otra nomenclatura, es otra forma de verlo. Pero ambas apuntan, o sea, las tres apuntan exactamente al mismo concepto inicial. Eso, mis estimados jóvenes y señoritas. No sé si queda alguna consulta de esto. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Bueno, siendo así, entonces, si no hay más consultas, les recuerdo entonces que mañana es el laboratorio. Atento al aula, que el ayudante les va a indicar ahí todo lo necesario, pero sí o sí el laboratorio va a ser lanzado o publicado a las 3:40, o va a estar programado para que sea publicado a las 3:40. Así que, por si acaso, ¿ya? Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? ¿No? No, dice María José. Muchas gracias por su idea, María José. No tiene consultas. Muchas gracias. Eso, bueno. Entonces, mañana recuerden, 3:40, laboratorio, ayudantía, y cualquier cosita, ahí me pueden, bueno, las preguntas del laboratorio, por favor, directamente al ayudante. Ya yo las puedo responder, pero prefiero que cada uno se encargue de su, digamos, de su rol. En este caso, los laboratorios los ve el ayudante. ¿Ya? Así que eso, mis estimados jóvenes y señoritas. Que les vaya bien, éxito mañana, así que les vaya súper bien. Chao Susana, un gusto pues. Chao Camila, Rafaela, un gusto. Chao Angie, un gusto. Don Johan, don Jorge, Tamara, don Gonzalo, que le vaya bien. Un abrazo a todos, éxito mañana, un gusto señora Echeverría. Que le vaya bonito.
Don Sebastián, hasta luego, don Sebastián, Sofía. Que le vaya bien.